¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es De Chairo para Llevar. Y en esta ocasión les traigo una nota, sí, una nota de acoso, literalmente, ¿sobre quién? Sobre el hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sí, sobre José Ramón López Beltrán. ¿Qué sucede? Que es alguien que ha sido asediado completamente por la oposición y por lo que se dice llamarse prensa, que la verdad, después de ver estos análisis y después de ver estos disque reportajes, no deberían de llamarse prensa, inclusive es una ofensa completamente contra la profesión del periodismo. Y estamos hablando principalmente de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la famosa MCCI, aquella organización que le pertenece a Claudio X González y que se quitó de la presidencia para querer un poco desviar la atención y no verse tan obvio, más bien, y dejar a Amparo Casari, que ha sido la misma situación. Es decir, una organización de golpeteo y que el nombre es falso completamente. No son mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, al contrario, son mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. ¿Quieren saber por qué? Muy simple, en esta nota lo vamos a checar y es lo que hicieron y lo que están sacando en estos momentos, uno de los dos golpeteos que están haciendo en contra de los hijos del presidente. Hay que recordar que en estos días, Létrinos o Látinos, esta porquería de medio que tiene este personaje que es Carlos Loret de Mola, que desgraciadamente todavía hay personas que le siguen creyendo después de la sarta de mentiras que ha dicho y que se ha comprobado que es completamente falso. La más reciente, para acordarles a toda la gente, es la mentira que dijo inclusive numéricamente sobre la venta del avión, este avión faraónico que había comprado Felipe Calderón para Enrique Peña Nieto un poco de tiempo antes de poder salir, y que ese avión hizo un mal análisis completamente de la situación numérica y que obviamente los grandes replicadores de estas tonterías y de estas mentiras, porque a eso se dedican en los diferentes medios de comunicación más corrientes que comunes, así también como en las diferentes redes sociales, pues lo que hicieron y a lo que se dedicaron a checar y revisar al respecto no fue otra cosa más que difundir esas mentiras. Ya se les dijo que en la parte de los intereses, y esto hablando a grandes rasgos de esta situación, que los intereses no se pagan en el cobro ni afectan en el monto de la venta de algo que tú compras al respecto. Una compra que fue a todas luces completamente errónea, no solamente porque era un avión faraónico e innecesario, sino que en la manera de comprarlo fue un avión que resultó altamente costoso. Pero ahora resulta que te hablan que sí fue costoso y que según esto se pagó mal y todo se lo quieren achacar al presidente de la República, cuando hay que recordar que no dieron contexto al hablar del avión y al momento de hablar del mismo, recordar la devaluación que sufre un equipo de cualquier magnitud, es decir, automóviles, ferrocarriles, lo que uno guste, y que entonces al momento de quererlo vender no se vende igual en el mismo precio de que cuando lo compraste. Así que un análisis completamente absurdo y una matemática financiera extremadamente básica que no pudieron explicar a las demás personas. No vi al rey, al padre del análisis superior, más bien del análisis inferior, del cálculo inferior, sí, a David Páramo. No vi a todos estos personajes que según son grandes economistas o son de estos personajes que coachean, por con esta famosa palabra que utiliza la oposición y que ha sido prostituida completamente, y todos estos personajes que inclusive hacen esa famosa esotería política en lo que es la oposición para poder predecir los movimientos económicos de este país, como los que eran agoreros y anunciaban que el dólar llegaría a 35, 30, 40 pesos y que eso pues hasta la fecha ni lo seguimos esperando, ni creo que lo podamos ver con la estabilidad económica que se está teniendo en estos momentos. Pues una vez dado todo este resumen al respecto sobre esta situación y sobre estos mentirosos y poniendo ejemplos para que vean cómo puede ser posible que todavía le sigan creyendo a este tipo de personajes que les han escupido en la cara a la gente de la oposición y siguen viéndolos y tomándolos como referencia, pues en esta ocasión que se viene toda la situación de las elecciones en el Estado de México, de tener al cártel inmobiliario por parte de todo lo que es este grupo panista y que los están exhibiendo completamente y que están exhibiendo no solamente ellos, sino también a Lito Moreno y a toda esta bandada de personajes. Muy recientemente la gobernadora Laida Sansores mencionó a un personaje como a este Manolito, aquel que va por parte de la coalición PRI-PAN-PRD para ser gobernador en el estado de Coahuila, y que han desmoronado a cada uno de estos personajes y a cada uno de estos
tipos siniestros que están en la oposición y que podemos desenmascarar completamente a través de toda esta información para darnos cuenta en lo que estaba inmiscuido este país anteriormente. Pero para querer dar la vuelta a esto, para querer taparle la cara o inclusive lavar estas situaciones y el pretexto del INAE y ver bailar a Álvarez y Guasa y a estos personajes haciendo un show en el Senado ya de una manera completamente ridícula, pues ahora viene el ataque completamente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Pues para desvirtuar el movimiento, porque sabe que es la fuerza todavía del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿sí? Y esta idea es principalmente para atacar a la maestra Delfina y para poder desvirtuar la candidatura de la maestra Delfina, que va creciendo como la espuma y que va teniendo una fuerza de más de 20 puntos, de 15 a 20 puntos en la mayoría de las encuestas en el Estado de México, y recordando que va en decadencia el movimiento de Alejandra del Moral, o más bien sin moral completamente, después de todas las tropelías que hizo para que ayudarle y ganar en las elecciones pasadas y robarse las elecciones de paso a la propia Delfina y tener al hijo, al primo del presidente, perdón, Enrique Peña Nieto, en esos casos Alfredo del Mazo Maza, ¿sí? A todos ellos se les está cayendo este teatro, se les está escurriendo de las manos las candidaturas y lo más importante, se les fue como chasquido de Thanos en las películas de Marvel, se les fue la credibilidad. Así es como estos personajes se están desmoronando, haciendo cenizas y polvo, y vamos a ver en esta ocasión, traen para intentar refrescar a esta organización de mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, que no deberían de llamarse así, es un cinismo muy grande, atacando a los hijos del presidente de la República, en este caso, como decíamos, a José Ramón López Beltrán. ¿Cómo lo hicieron? Pues hay que recordar que hablaron de la famosa Casa Gris, que todo su show se cayó en el momento en que no importaba a quién o de quién era dueña, esa persona de esa casa, era una renta, como cualquier persona común y corriente rentaba esa casa. Al momento de hablar de una renta, no había una situación de preferencia ni nada al respecto, ni tener una situación de intereses que pudiera afectar. Era una vil renta de una casa. Después de eso, y que el personaje que había creado todo este show se deslindó un mes después y decir, no, es que ustedes exageraron la situación. La oposición se aprovechó de la ceguera y de la corta memoria que tiene la propia gente que lo sigue para volver e insistir en esa situación, y el grupo de las grallas, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, así como Lili Telles, sacaron esta situación del ego, que desgraciadamente la empresa se prestó para crear esto que les costó un poco más de 100,000 pesos, un modelo de lo que es la famosa Casa Gris, y que no venía al caso, pero absolutamente para nada. ¿Por qué no venía al caso? Por algo muy sencillo, porque no había nada que demostrar que fuera una corrupción. Inclusive sacaron un libro que solamente para alimentar a aquellos odiadores completamente clasistas y racistas, que es lo que los mantiene vivos en contra de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el movimiento en general, y son aquellos personajes que siguen comprando y tragándose eso. Lo mismo que utilizaron con el famoso el rey del cash, que quisieron poner esta situación de que el rey del cash, y si el cash, y si el dinero, y que las únicas personas que se lo creyeron fueron la gente de la oposición, y que suenan tan ridículos como cuando intentan a decir que se va a impregnar el comunismo, que no saben qué es. Lo mismo cuando escuchas comunismo, cuando escuchas la banderita de este país que está en Europa con una de sus ciudades, que es Odessa, o cuando escucha uno hablar del rey del cash o de la Casa Gris, pues sabemos que son personas con problemas de ácido fólico y con poco conocimiento, ya que tienen la cabeza y los cerebros como si fueran piedras de río. Difícilmente algo les puede pasar o permear. Pues sí, para estos personajes, para alimentar ese odio y para seguir trayendo esta situación mediática, vamos a presentarles ahora sí el video de Mexicanos en contra de la corrupción y de la impunidad, ¿sí? Vamos a presentar el video, principalmente vamos a escucharlo porque no le vamos a permitir que nos puedan poner un strike o alguna situación al respecto con un material tan pobre y tan mediocre. Vamos a escuchar qué es lo que dicen y vamos a analizar ahí 3 puntos que son principales en contra de José Ramón López Beltrán. Adelante. La otra Casa Gris. La historia de la llamada Casa Gris se repite, pero ahora en México. ¿De dónde vienen? De Mexicanos contra la Corrupción, somos prensa. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una preguntita. No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Claro. Justo No, váyanse ya.
Váyanse, váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. Solo queremos No son preguntar. prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos Aquí está prensa. mi tarjeta. Váyanse. ¿Nos puedes volver? Ok. Digo, te estamos viniendo a preguntar tu opinión. No, váyanse. Y tu postura. Sí, solo No, queremos saber váyanse. desde cuándo Dejen viven de en esta provocar, casa. váyanse. No es provocación, No es provocación, estamos hablando con somos todo prensa. respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Cadena, Váyanse. no hubo postura, ¿no? Váyanse. Tú dices que Váyanse. tú dices que esta es tu casa. Váyanse. Tranquilo. Váyanse. Esta Ya es tu váyanse. casa. Váyanse. Váyanse. A la buena, a la buena. En enero de 2022, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos revelaron que el hijo mayor del presidente López Obrador ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Ahora, Ok, aquí vamos a parar para hablar de tres conceptos que son importantísimos y checarlos. Lo primero, efectivamente, una persona dueña de una casa de Baker Hughes fue quien rentó, que es lo que nos dicen estos personajes, rentó la casa. Esa casa se la rentó a José Ramón López Beltrán y a su esposa, que hay que conocer también que la parte de su esposa es una persona con alto poder económico y que ha estado trabajando en diferentes empresas. Eso es una situación que no le incumbe completamente a la Cuarta Transformación, ni tiene la oposición por qué agarrarlo porque no tiene una situación política al respecto, ni hay un conflicto de intereses. No lo hay desde el momento en que pagan una casa al momento de rentarla. Si es de alguien conocido, no se está pagando, no se está prestando, no se está regalando, no se está dando para sacar algún contrato. Se está rentando una casa. Así que con eso se desmorona completamente esta intención de querer decir que porque le pertenece a alguien que era de esa empresa, si eran conocidos o no, ya hay preferencia para rentárselas a ellos, adelante. No hay nada al respecto para poder ligar. Quieren juntar peras con manzanas y quieren ligar eso a través de que esa empresa tuvo ciertos contratos. Nunca se demostró que hubo una correlación o un conflicto de intereses al respecto. Eso es lo que no demuestran ellos ahí. Dicen que lo de la casa gris se repite. Si lo único que pudieron encontrar fue una renta de una casa, pues ahí sí les doy, ahí sí les puedo decir que tienen razón. Se repite, porque lo único que se repitió fue rentar una casa, donde inclusive la propia chica lo dice, la disque reportera, y lo digo de esa manera porque hay que ser muy mediocres, chicos, ¿ok? Para estar en esto y poder querer golpetear a alguien con tan poco, con tan poca información. Ahí está. Lo voy a ampliar para que lo podamos leer y ver lo que sucedió en este video. Permítanme. Ahí está el mensaje para que lo podamos ver, que es, ahí están los subtítulos del video para que la gente los pudiera checar. Y en ese video claramente, ahora sí voy a alzar esta situación. Ahí se puede ver perfectamente que dice, solo queremos saber desde cuánto rentan la casa. ¿Qué problema se tiene a la renta de una casa? Perdón, una disculpa, en un estornudo que me quitó aquí unos cuantos segundos. Regreso con esta parte y les dice, solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. ¿Cuál es el problema entonces si está rentando una casa? Díganme qué problema hay que alguien rente una casa. Si es de un amigo, si es de un familiar, está pagando la renta de una casa. ¿Qué conflicto de interés se tiene si la casa le pertenece a alguien de la jornada o no? Esto lo quieren decir porque si bien es cierto que la jornada en este sexenio ha tenido una mayor cantidad de lo que es esta publicidad, ¿por qué se le cuestiona esos pagos de la jornada? Y hacen una comparación completamente absurda. Y lo digo de esta manera, la gente de Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad comentan que la jornada ha recibido hasta este momento casi 4 veces más de lo que se pagó en todo el sexenio de Peña Nieto a la jornada. Estamos hablando de una cantidad que en el sexenio de Peña Nieto, que fue el sexenio anterior, se le pagó a la jornada un valor menor a 300 millones de pesos. En todo el sexenio. Pero hay que recordar que fue un medio un medio de comunicación completamente golpeado. ¿Por qué no hablan de la comparación
que se tiene en todo el sexenio a lo que se le pagó a personajes que no eran una empresa completa como La Jornada, sino a Joaquín López Dóriga y a sus discaempresas, que hablando en todo el sexenio recibió una cantidad estratosférica de más de 1,000 millones. Sin hablar de lo que le pagaban a otros medios como Televisa, como TV Azteca, unas cantidades completamente estratosféricas. ¿Por qué no hacen ese comparativo que lo que se le pagaba en ese momento a La Jornada era muy poco? Y inclusive lo que se le ha pagado en estos 4 años sigue siendo muy poco, porque lo que ha gastado en publicidad el gobierno de México, el gobierno federal, es muy inferior en cantidades abismales a lo que se tiene, a lo que se tenía en los gobiernos de Peña Nieto. ¿Por qué no hacer comparaciones correctas y no solamente alarmistas? Uno, desde esa situación. Y la segunda, que tiene que ver que el joven José Ramón López Beltrán, que les pueda caer bien o no por ser hijo del presidente o no, qué correlación tiene o qué conflicto de interés puede haber en el rentar una casa, porque la está rentando. ¿Cuál es el problema al respecto? Que le pertenezca a quien sea. ¿Dónde han demostrado que hay un conflicto de interés? Porque la cantidad que recibe La Jornada en estos momentos, en estos 4 años, no sobrepasa los 800 millones de pesos. Y es una cantidad completamente risible a lo que se le pagó al Reforma, a lo que se le pagó a otros medios en el sexenio de Peña Nieto en los mismos 4 años. La cantidad que se le paga a personajes como Joaquín López Dóriga, no quiero comparar entonces, comparemos con periódicos como Reforma, como El Universal, y vámonos a otros personajes como Oscar Mario Beteta, y reitero, Joaquín López Dóriga y otros medios más pequeños. A esos personajes se les dio una cantidad estratosférica de dinero y se gastaban cantidades millonarias, se dilapidaba el dinero. Por eso se limitó completamente. Ahora que es un medio que si bien es lo más cercano a tener, no voy a decir una neutralidad, pero a ser un poco más crítico que agarrar la línea que le pagaba el PRI a los medios anteriores, pues evidentemente buscas que un medio que tiene una mayor facilidad de no decir tantas mentiras, le das un poco más de publicidad y aún así es extremadamente poca a lo que se gastaba antes. Ese tipo de situación y de análisis no lo mencionan estos personajes. Lo único que le quieren vender a la gente es esta faramalla completamente, esto que no le pueden llamar, no se pueden llamar ni siquiera prensa, porque esto solamente es amarillismo. Lo que hicieron fue acoso a alguien que les está diciendo que se vaya, porque están invadiendo su espacio. Y efectivamente, Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad no son prensa. Son una organización asquerosa completamente, golpeteando situaciones presidenciales y queriendo pegar de forma indirecta y de forma muy mezquina, metiéndose con la familia del presidente para querer, reitero, para querer dilapidar, para querer dejar en la mente de cada uno de ustedes una duda al respecto de la honorabilidad que tiene el presidente de la República, por eso con situaciones de su familia. Y de ahí siempre quererlo ligar como con la situación de Delfina. Así como lo aclaró en el primer debate Delfina y que fue clara y fue contundente. No me vengan a achacar esta situación del 10%, porque esos son estatutos que vienen en Morena, son del partido, no míos. Eso es claro, conciso y preciso que viene ahí directamente. Que lo quisieron maniobrar y que con eso quisieron hacer campaña en contra de Delfina, a desinformar, porque la gente de la oposición se traga todas las estupideces mediáticas que les dicen, desgraciadamente. Eso no quiere decir que utilizar eso y construir castillos en el aire, porque lo repitan 40,000 veces, sea una verdad. Así, Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, MSCI, así se comportan, así de mezquinos. Esto no es reportaje. Para los jóvenes que prestaron y que estuvieron ahí presentes intentando hacer un reportaje, esto es escupir y hacer basura completamente al periodismo. Son dignos representantes de la porquería que ya no queremos en este país. Lamentable que se presten a estas situaciones, porque de periodistas no muestran absolutamente nada. Son más serios los reportajes que hay con Pati Chapoy. Así el intento de golpetear al presidente de la República a través de sus hijos. Lo máximo que le pudieron sacar a la Casa Gris fue que era una renta. Y es lo mismo que le sacaron a este caso. Solamente una renta. No han mostrado nada que tenga una complicidad, ni un conflicto de interés.
Patético su reportaje. Patético Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, y patéticos estos chamacos que intentan llamarse reporteros, porque esto no es periodismo, esto es basura. Así exhibiendo a estos personajes en Cafeína Activa. No somos reporteros, somos comentaristas, pero sí tenemos el sentido común para entender que esto que están haciendo y con toda la información que existe, que es una completa basura y una mentira lo que ustedes hicieron. Lamentable la manera en cómo patean a una profesión tan digna y hermosa como el periodismo. Por mi parte no me queda otra cosa más que decirles, seguiremos en este canal desnudando estas tropelías y estas actividades que tienen mucho más en épocas de elecciones. Y ahorita que se están acercando principalmente en el Estado de México, sin demeritar a Coahuila. No me queda otra cosa más que decirles a todos ustedes, ayúdenos a compartir, dar like, es nueva, bienvenido, bienvenida aquí a su canal Cafeína Activa. Tenemos diferente material, tanto en lo particular como en el colectivo. No se lo pierdan, active la campanita para que le puedan llegar las notificaciones. Reiterando, mi nombre es Enrique Castillo y no me queda decir otra cosa. Gracias por estar en Te Chairo para Llevar. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Esto